Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El misterio más grande de la serie de Ahsoka, planteado en esa otra galaxia mediante el ex-Jedi Baylan Skoll de cara al futuro de Filoniverse Masters, fue justamente ver que algo lo llamaba Emperidia. Esto claro en su ambición oscura de quererlo controlar todo, como siempre pasa con los usuarios caídos. Con tal, según él, de acabar con ese ciclo eterno de la fuerza entre el lado oscuro y luminoso, con órdenes Jedi que venían e imperios oscuros que los reemplazaban, refiriéndose claro a las múltiples purgas que habían vivido en el pasado los Jedi y los Sith, creando pues un desbalance constante en la fuerza. Execute Order 66. Pero justamente Baylan, estando en esa otra galaxia, alejándose de todo lo que conocía, cuando sintió ese poder que lo llamaba, él lo definió como un poder tan grande que de ese mundo de Peridia, tanto Thrawn como las tres grandes madres de Admiri hicieron todo lo posible para salir de ahí en cuanto pudieron, huyendo pues básicamente de un poder mucho más grande que el suyo, que como ya vimos, Master, su poder era tan grande y oscuro que hasta podían levantar a los muertos. Así que lo que busca Baylan ahí es mucho más grande y siniestro que eso. Perhaps they flee a power greater than their own. Something calls to me. Y esto, Masters, es masivo, porque plantea per se una amenaza gordísima en el juego cósmico de la fuerza, y aparentemente nos está llevando a ver a Avelot y a las deidades de Mortis fallecidas antes en Clone Wars. Pero lo que fue más grande aún, fue justo el plano final de la serie de Ahsoka con Baylan Skoll con la despedida del fallecido actor Ray Stevenson, viendo que él estaba siendo atraído a una montaña idéntica a la que vimos en el arco de Mortis en Clone Wars, una pues que llamaba en aquella serie a Anakin, esto pues hasta emitiendo una luz intensa. Y lo que es aún mayor es que detrás de Baylan estaba la estatua del padre de Mortis, tallado ahí en una gigante roca, justo pues el símbolo del balance de la fuerza, y él estaba al lado del hijo de Mortis, la deidad del lado oscuro, junto a una descabezada hija que solo vemos su cuerpo, quien es la deidad del lado luminoso ligada también a Ahsoka. Ojo, Masters, que en esta teoría de la especulación responsable, considerando todo este contexto, vamos a hablar de por qué yo creo que Avelot, identificada en Legends como la madre de Mortis, quien es una terrible entidad oscura, creadora del caos, bien puede estar reinterpretándose ahora en el canon como esta oscura amenaza, para así conectar todos los hilos de Star Wars en el futuro, tanto en series y películas. Así que esto lo explicaremos en 3 puntos sencillos sobre por qué creo que Avelot la madre es en realidad la que está llamando a Baylan en ese destino hacia las montañas donde apunta el padre en el final de Ahsoka. Así que síganme aquí, Masters. Y primero que nada, antes de sumergirnos de lleno en Avelot como una gordísima amenaza, una que puede estar siendo sembrada aquí por Dave Filoni, hay que entender el contexto y los paralelismos que hay entre esta situación de Legends y el canon actual. Ok, pues es muy claro en el final de Ahsoka temporada 1 que Baylan con eso que le llama está conectado a las tres deidades de Mortis, o sea, el padre, el hijo y la hija, unas que representan al balance, a la oscuridad y a la luz, y que básicamente estas Masters son el principio del todo y una manifestación etérea de la fuerza cósmica, como si fueran un cuento de hadas, un génesis o una historia de Adán y Eva pero en Star Wars. De hecho, específicamente ante Anakin, Obi-Wan y Ahsoka en Clone Wars, la hija de Mortis le dice a los tres que ellos son los guardianes del poder, que son la mitad del comienzo y el fin, así tal cual se definen. We are the ones who guard the power. We are the middle, the beginning, and the end. O sea, con ellos hubo un génesis o empezó todo de cierta manera en la fuerza. Y justo sabemos canónicamente que Baylan está buscando, según él, si las leyendas que escuchó son ciertas, un lugar donde puede acabar o reiniciar ese ciclo eterno de la danza entre el lado oscuro y luminoso, justo el sitio del comienzo. What I seek is the beginning, so I may finally bring this cycle to an end. Vaya, como nos dice Baylan, está buscando el inicio, lo que son tal cual esas deidades de Mortis. Y ojo que el ex Jedi claramente está siendo llamado por una fuerza oscura en esa tierra remota de Peridia que él llamó como de sueños y locura. Porque no nos olvidemos, Masters, que sus motivos son oscuros. Esto pues porque Baylan no solo es un Jedi caído y un asesino, sino porque cree que puede controlar un poder de esa naturaleza, cayendo en la misma clásica seducción de los Sith del poder. Como tal cual Baylan al principio de la serie dijo que en esa galaxia encontrarán un poder mucho más allá de la imaginación. Lo mismo pues que Palpatine creía sobre el poder ilimitado, que lo llevó un día a querer controlarlo todo en el mundo entre mundos. O lo mismo pues que trastornó al Jedi Dooku, creyendo que podría controlar el futuro mediante las profecías. Vaya, querer controlar el destino te lleva a la perdición. Entonces, ¿esto quiere decir que el hijo de Mortis, la deidad oscura, está llamando a Baylan Skoll? ¿O podría ser algo mucho más oscuro como Avelot la madre? Pues personalmente, Masters, en esta especulación responsable, creo que hay, digamos, un 20% de probabilidad de que sea el hijo de Mortis, pero sobre todo creo que hay una gran chance de un 80% que en realidad sea la madre, o sea, Avelot. Y esto lo digo sobre todo porque el hijo de Mortis murió en la serie de Clone Wars, esto pues mediante Anakin Skywalker.
Y no nos olvidemos tampoco que ahí vimos la daga de Mortis, que era capaz de acabar deidades cósmicas como ellos. De hecho, no hay que olvidarnos que todas las deidades de Mortis están muertas en el punto presente de la serie de Ahsoka, porque todas cayeron justamente en el arco de Mortis en Clone Wars. El padre, por un lado, acabando con su vida con esa misma daga, para que después Anakin acabara con su sable con el hijo para así traer balance. Pero la hija de Mortis también fue atravesada por esa misma daga, inclusive ligando su vida a la de Ahsoka. De ahí que Morai el Combor la siga todo el tiempo como su protectora tras haber visitado ese sitio. Entonces, Masters, en el segundo punto, esto me lleva a creer que es Abeloth muy probablemente encerrada en ese desdichado mundo de Peridia, uno que quisieron abandonar Thrawn y las hermanas ante un poder que no podían entender, que es la que está haciendo en realidad ese llamado, y por eso Baylan Skoll está siendo llamado por una entidad oscura, ya sea para que lo libere o incluso posea su cuerpo para salir de ahí y crear el caos. Y hay varias razones por lo que esto hace muchísimo sentido, sembrando una gordísima amenaza en Star Wars de cara al futuro, así que síganme aquí. Y por un lado hay que señalar que hay varios fundamentos. Primero, porque esto ya fue mencionado por un insider de una notable reputación en Marvel, como lo es My Time to Shine Hello en Twitter, que justo el día del final de la temporada 1 de Ahsoka, reportó que Abeloth está siendo preparada en Lucasfilm para ser presentada o venir como la madre. Y ojo que eso mismo lo dijo el día que vimos estas estatuas gigantes de Mortis. Para nada es casualidad, Masters. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero ojo que también el propio Dave Filoni tiene múltiples entrevistas del pasado, donde ha hablado que cuando en el canon reinterpretan ciertos elementos del antiguo universo de Legends, los tienen que hacer en realidad bien. Esto pues tratando de reinterpretar correctamente la historia del antiguo universo expandido. Por eso también ha adaptado de forma gloriosa a Thrawn en Rebels o ahora en Ahsoka. O por otro lado, desechó totalmente la idea de Starkiller como un inquisidor que no quedaba en realidad en la trama de Rebels, al haber sido antes el aprendiz de Vader en Legends. Pero lo mismo parece ser que puede estar siendo reinterpretado aquí en la historia de Abeloth en esa tierra en Peridia, una que todo el mundo quiere abandonar, de la cual no hay que olvidarnos que migraron también las antiguas hermanas nocturnas, además de que esta tierra es llamada como una tierra de sueños y locura. Para nada pues es casualidad que se mencione la locura, porque precisamente Abeloth llevaba a la gente que poseía a la locura, Masters, básicamente consumiendo sus cuerpos. Así que eso que habita ahí en Peridia incluso pudo haber hecho que las hermanas antiguas migraran hacia la otra galaxia. Pero justo aquí, Masters, tenemos que explicar brevemente la historia de Abeloth ligada a las deidades de Mortis de Legends, esto pues ella como la madre, y eso es lo mejor, porque justo esa historia se desarrolló durante la serie de 9 novelas de Legends de entre 2009 a 2012, Fate of the Jedi o Destino de los Jedi, unas novelas escritas por diversos autores como Aaron Alston, Christine Golden o Troy Denning. Y estas curiosamente suceden con el maestro Luke cuando él ya tiene su templo Jedi bien establecido, esto en el año 44 después de la batalla de Yavin, cuando él ya tiene un hijo o cuando Jacen y Jaina Solo, los hijos de Leia, ya son adultos. El punto es que ahí vemos la historia de Abeloth en el pasado antiguo, más de 100.000 años antes de la batalla de Yavin, ya que originalmente esta mujer humanoide era una sirviente del padre, el hijo y la hija de Mortis. Y no nos olvidemos que estas novelas salieron a la par que se liberó el arco de Mortis en Clone Wars, que sigue siendo canon. Y básicamente esta mujer antigua tuvo una relación tan profunda con los años con estas 3 deidades en su planeta original, que se volvería parte de esa familia convirtiéndose en la madre. No obstante, ella era mortal y las deidades de Mortis no. Y eso claro lo cambiaría todo, dado a que ella temía que un día perdería todo lo que había construido como su familia. Y ese hecho la llevaría a aferrarse a la vida bebiendo de la fuente de poder y también bañándose en la pila del conocimiento, esto pues en lo que sería su planeta. Y básicamente estos lugares, Masters, eran poderosos nexos de la fuerza, ligados justamente a las deidades, la fuente de poder al hijo oscuro y la pila del conocimiento a la hija luminosa, porque hay que recordar que muy aparte existía el trono del balance ligado al padre. Pero con ese pecado de Abeloth, que sería básicamente como con Eva mordiendo la manzana prohibida, Masters, ella se convertiría en ese génesis de Star Wars o el inicio de todo que menciona en la serie de Ahsoka Baylan, en una terrible aberración oscura, corrompiéndola de tal manera y retorciendo su mente para convertirse en una deidad oscura con tentáculos conocida como Abeloth, justo la portadora del caos. Pero a partir de su pecado, Masters, ella sería abandonada para siempre en ese mundo remoto por el padre, el hijo y la hija. Un mundo del cual estaba en una nébula en difícil acceso y que se convertiría en un mundo desdichado que suena muy similar a Peridia.
¿Se dan cuenta, pues, Masters, cómo todas estas conexiones comienzan a hacer sentido en la serie de Ahsoka? Inclusive en Legends, el hijo y la hija de Mortis colaborarían con la especie antigua insectoide de los Kili que los adoraba, precisamente para crear una prisión para Abeloth, Masters, para así resguardar esta terrible amenaza. Y curiosamente, ya vimos en el mundo de Peridia en la serie de Ahsoka que también hay muchas alegorías a la raza antigua de los Zeffo, que eran todos unos adoradores de la fuerza. Unos que bien pudieron haber sido en el canon los antiguos adoradores de las deidades de Mortis y justo los creadores de todas esas estatuas que vemos en Peridia, al igual que los constructores de esos templos que habitan las Hermanas de la Noche. No nos olvidemos que hay leyendas Zephos ahí en esos templos y que también sabemos que ellos crearon ese santuario en Peridia y en el planeta Citos que vimos en Ahsoka. Vaya, es muy posible que Abeloth esté encerrada ahí desde tiempos inmemoriales y que justo sea lo que esté llamando a Baylan Skoll, que el propio Jedi Oscuro ya identificó que algo se mueve ahí que lo llama en esa tierra de locura. Y curiosamente, Masters, Abeloth en Legends llamaba mediante sus terribles poderes a diversos usuarios de la fuerza, todo para consumirlos y poseerlos. Y para no hacerles el cuento tan largo de lo que sucede en Legends, porque pasa mucho, la amenaza de Abeloth en el antiguo universo expandido sería tal que poseería un montón de cuerpos, podría moverse y podría pasar por quien sea. Tanto así como para llevar el apocalipsis y hacer arder Coruscant. Y eso llevaría al final al propio maestro Jedi Luke Skywalker a enfrentarse justamente contra ella al lado del propio Darth Krayt, el heredero de los Sith. Y así los dos, tras un terrible duelo con sus sables de luz, terminarían acabando con esa siniestra deidad de Abeloth. O sea, para que se den una idea, Abeloth sería una amenaza tan grande que haría a los Jedi y a los Sith unirse en un cierto punto, Masters. Algo nada menor. Aunque claro, también Luke sabía que esa amenaza seguía presente, porque solo con la daga de Mortis podría ser definitivamente acabada ese resquicio que quedaba. Y vaya, ese hecho justo me lleva a pensar que la daga de Mortis puede todavía tener un papel vital en el futuro de la saga, o que hay una pequeña posibilidad a que el hijo de Mortis sea quien llama en realidad a Baylan, porque hay que recordar que el hijo no fue asesinado con la daga de Mortis, sino en realidad con el sable de Anakin en Clone Wars. No obstante, Masters, tenemos la evidencia de los insiders que dicen que viene Abeloth, al igual que toda esta historia de Legends y los paralelismos mostrados por Filoni en Ahsoka, esto con toda esta historia que les conté que me hacen pensar que todo va en camino hacia Abeloth. Lo que nos lleva a nuestro punto final, para pensar qué pasará una vez que despierte o que Baylan encuentre esa deidad en Ahsoka temporada 2 y de cara al futuro. Y es muy claro que esto se queda abierto para resolverse en la siguiente temporada, que está más que cantada, Masters. Pero también el hecho de que se presente a una entidad cósmica como Abeloth, capaz de consumir cuerpos y poseerlos, esto también le puede dar una salida narrativa que tenga todo el sentido del mundo al personaje de Baylan Skoll, que recordemos que hace meses desgraciadamente su actor Ray Stevenson falleció. Y esto podría darse tranquilamente mediante una posesión de Abeloth, para verlo claramente con otra cara totalmente corrompido por ese poder oscuro de la creadora del caos. Esto pues cuando Baylan ya libere a Abeloth de esa prisión en la que está encerrada, como sucedió en Legends. Que ojo, Masters, que esto tiene la pinta que Peridia, al ser un mundo que las tres grandes madres querían abandonar y que Thrawn también llama como un mundo desdichado o hasta de locura en lo dicho por Baylan Skoll, pues todo esto me hace pensar que lo oscuro que reside ahí es la mayor amenaza. Una pues que no solo puede conectar con la serie de Ahsoka o los tiempos del Filoniverse, sino milenios antes y décadas después de esa era en múltiple contenido. Y eso puede ser gordísimo como Boba Fett y cambiarlo todo para el futuro de Star Wars, Masters, ya que justo el hecho de que hayan muerto las tres deidades de Mortis décadas atrás en Clone Wars bien pudo haber causado un gigante desbalance en la fuerza y que Abeloth esté llamando a Baylan. Y ojo que el hecho narrativamente hablando de que Ahsoka diga ante su Padawan Sabine que justo están en el lugar donde deben de estar o que ese es su destino, eso es clave, porque claramente ella, al seguir la senda luminosa ligada a la hija y a Morai el Combor, está ahí como Ahsoka la Blanca en Peridia para contraponerse con eso que va a despertar Baylan Skoll, o sea, esa amenaza oscura que seguramente es Abeloth o en menor medida el hijo de Mortis. Y eso es clave porque también Anakin Skywalker, el ser que trajo balance, está presente ahí en Peridia como un fantasma de la fuerza observándolo todo, interviniendo de una forma u otra, como si estuviera resumiendo el rol que tuvo antes en la fuerza el padre de Mortis. ¿Se dan cuenta cómo todo comienza a hacer sentido con lo que vimos antes en Clone Wars? Y ojo que en realidad la senda final de Ahsoka puede ser como una protectora o como la Blanca, tal cual como Gandalf, donde en realidad no pueda irse de ahí o no por ahora. Y ojo que esta amenaza cósmica de la antigüedad puede ser un intrincado plan de Lucasfilm en series y películas mucho más gordo, uno que no solo veamos en el Filoniverse. Esto porque sabemos que Dave Filoni es el vicepresidente creativamente hablando de todo Lucasfilm y lleva la mano en múltiples historias que presentan.
ya que esto sobre todo puede impactar el pasado remoto 25.000 años antes en la historia del primer Jedi que contará James Mangold en una de las 3 películas ya confirmadas para la saga. Incluso podríamos ver ahí cómo se gestó esta amenaza de Mortis y Avelot y así ligarla a los primeros Jedi. Pero esto también obviamente impactará en Ahsoka temporada 2 y la cinta de Dave Filoni de alguna manera en los tiempos de la Nueva República. Y es más, hasta podría esta amenaza no irse del todo y verla en la película de Rey post episodio 9 con una nueva orden Jedi. Esto básicamente uniendo eras totalmente distintas para que todo tenga mucho más sentido en la saga. Sobre todo para explicar por qué ha habido tanto desbalance los últimos milenios en la galaxia, tanto así como para que imperios lleguen y se vayan, ya sea con los antiguos Sith, con Palpatine o hasta con la caída de Kylo Ren y la Primera Orden. Esto pues le podrá dar sentido a ese conflicto eterno entre los Sith y los Jedi. Y lo mejor de esto al final, Masters, es que en la senda de Ahsoka, esto puede explicar cómo ella podría quedarse en esas tierras imperecederas de Peridia a lo Gandalf el Blanco, cuidando ahí que esa amenaza no sea despertada jamás, dejándola de nuevo encerrada ahí. Ojo, que no hay que olvidarnos ese paralelismo que plantea Dave Filoni con Gandalf el Blanco, con esos dibujos comparándola con el mago, que hasta en realidad esto en los tiempos del episodio 9 puede explicar que Ahsoka en realidad no esté muerta en ese futuro. Esto pues en los tiempos de la secuela, sino protegiendo la galaxia de esa otra amenaza que hay en Peridia, una que sea tan grande como lo es Avelot, que podría poner en riesgo la vida misma en esas galaxias muy lejanas. E incluso todo esto, Masters, podría darle mucho más sentido a las secuelas y también explicar por qué Luke Skywalker termina tan solo y amargado al final. Así que como podemos ver, vamos en camino a liberar una amenaza muy grande para toda la galaxia que podría conectarlo todo de un plumazo. Pero si también te interesa conocer 21 preguntas sin respuesta que dejó la serie de Ahsoka, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.